Hola, te invito a pensar y sentir este eclipse muy particular porque es el último del año, el último en el eje Sagitario-Géminis y seguramente una invitación a pensar las nuevas semillas, pensar y sentir y las nuevas verdades. Esa es la propuesta y el desafío de esta charla. Cuando pensamos en un eclipse, la primera imagen que aparece es ese cruce entre dos círculos, uno dorado, luminoso, brillante y el otro oscuro, casi negro, y esa imagen que es tan contundente, esa gestalt, esa forma, en realidad distrae la esencia de lo que representa un eclipse, que inclusive es mucho más que un suceso astrológico. Imaginar un eclipse como mucho más que un evento o un suceso astrológico, porque se trata nada menos que de una alineación entre tres esferas de conciencia. El Sol emana energía que es recibida por la luna refracta esa energía nocturna, suprasensible, donde se activan las semillas, y el siguiente paso es la Tierra, que recibe la energía vital para engendrar vida consciente. Entonces, es un evento o un suceso que puede ser pensado como dramático, como crítico, pero particularmente como un evento transformador que nos afecta en todos los planos, en nuestra conciencia, en nuestro cuerpo, de manera individual y de manera grupal. Esa es la lectura que vamos a recorrer en varios pasos y que nos hace consciente de recibir, de acompañar, de contemplar en presencia a este eclipse de fin de año. Proponerles una breve lectura de la carta del día del eclipse, fechada en Ushuaia, imaginando el maravilloso entorno con el sol muy cerca del horizonte. A pesar de la madrugada, es visible el sol en el polo sur porque muy cerca ya del solsticio los días tienen la presencia del sol las 24 horas, son días de 24 horas. Y en una primer lectura vemos al sol horas antes del punto culminante del eclipse, muy cerca del ascendente, y ahí aparece Mercurio como un cuarto invitado en este eclipse, luego de haber transitado ya sobre esta zona el nodo sur, tal vez ya más relajado. Mercurio lo imagino diciéndole al Sol: ya es tiempo de empezar a pergeñar nuevas ideas luego de esta depuración, de este vacío mental. Y la luna, mirando de frente al sol, como dándole la espalda a la tierra y haciendo más evidente este quincucio que se da con Urano en Tauro, donde pareciera que el rayo, que el gran innovador, está ahí señalándole con la vista fija: es tiempo de innovar para que la vida humana en el planeta sea sustentable. Si seguimos avanzando,
Otro signo de tierra, ahí se encuentra en Capricornio Venus en conjunción con Plutón. Y el diálogo que imagino o que podemos imaginar es: la transformación tiene que ser con amor, o el amor tiene que ser transformado en estos tiempos de observarnos en cuanto a los aspectos masculino y femenino. Seguimos, y en Acuario, como ya hace tiempo, está Saturno, y Saturno también hace tiempo en cuadratura con Urano, queriendo integrar dos puntos de vista. Por un lado, el orden, la responsabilidad, la autoridad, y por el otro, la creatividad y la innovación. Cómo hacer que los cambios sean hechos a conciencia y con responsabilidad, o cómo hacer que la responsabilidad y el orden incorpore a lo nuevo. También ahí se encuentra Júpiter, que está en cuadratura con Marte. Marte en un lugar, yo diría, fundamental, estratégico, esperando ya ahí Escorpio recibir la energía del nodo sur de la Luna, buscando como guerrero conquistar los territorios más profundos de la emocionalidad, de lo secreto, de lo oculto, de lo misterioso, en un diálogo con Júpiter, que es de alguna manera el que imagina una convivencia, un orden civilizado, diciéndole: en este concepto de lo posible, de las múltiples posibilidades, de la abundancia de ideas y de propósitos, también hay que integrar a las emociones, y yo me ofrezco como guerrero a lidiar con ellas para conquistarlas. Y nos queda Neptuno, que también está en buen aspecto con Marte, y en este diálogo entre signos de agua, sumar la empatía, y que conocer las emociones, las propias, es una manera de aceptar la emocionalidad del entorno, las emociones del otro, sin juicio. Sentir con el otro, comprender que todos estamos en proceso de crecimiento, sanando. Hace tiempo Quirón en Aries. Aries seguramente también asociado con este Marte, que tiene la iniciativa de conquistar esos territorios profundos para el próximo año, nos dice: seguramente la iniciativa va a ser parte de la transformación y se sana en la acción. Básicamente, Aries es acción. Finalmente, la idea de esta primera lectura nos dice que hay mucho por transformar. El próximo paso del nodo norte, que es de alguna manera hacia donde mira la brújula del futuro, está apenas a 1 grado de ingresar en Tauro, y ahí aparece la conciencia del propio cuerpo, la conciencia de la alimentación, la conciencia del cuerpo que nos rodea, que es el planeta, y también del placer. Que esta exploración entre las emociones escorpianas y el sentido del gusto, ese gusto que se perdió a través del paladar y del olfato durante la pandemia, se recupere a través de tomar conciencia, por un lado, si ya no lo hicimos, de por qué perdimos el gusto por la vida, y además
sentir que el gusto por la vida está más de una vez en las pequeñas cosas. Así como en su momento hablamos de la luna, diciendo que esa energía vital de nacimiento, de origen, protectora, es previa a la formación del ego, cuando pensamos en el sol, imaginamos que esta energía representa a la esencia de nuestro ser, no a esa identidad artificial que responde a la máscara, al personaje, a la demanda de adaptación al mundo, sino algo que debe ser desvelado, que debe ser descubierto y que está en nosotros mismos. El sol, no importa en qué punto de la carta esté, en qué signo, siempre representa esa esencia a manifestar. En este caso particular, en Sagitario, podemos pensar en el viajero, aquel que sale a conocer el mundo para conocerse a sí mismo. Así como Géminis intenta explicar el mundo para explicarse a sí mismo, Sagitario sale en pos de descubrirse, de encontrarse. Si pensamos en el recorrido que hacen los nodos, que son en el sentido inverso a los planetas, podemos imaginar que Sagitario, que el viajero, que el héroe en su camino, ya subió a la montaña de Capricornio, siguiendo el resplandor, esperando encontrar allí el gran tesoro, el gran secreto que revele quién es, y que allí no encontró demasiado, y que frustrado tiene que seguir sobre sus propios pasos, retomar el camino de regreso para, en Sagitario, volver a observar lo que él considera verdadero y lo que no lo es. Porque su trabajo de conocimiento, de autoconocimiento, en realidad es la búsqueda de lo verdadero, de la propia filosofía de vida. Una filosofía de vida que de alguna manera debe tener en cuenta el bien común, el bien colectivo, el bien de la humanidad en este planeta, pero también el bien particular, la diferencia. Si observamos la humanidad o si nos observamos en lo particular, seguramente vamos a darnos cuenta que algunas cosas necesariamente deben cambiar y pueden tener que ver con falsas creencias, con una filosofía de vida que ya no nos es útil simplemente porque hemos hecho un recorrido, digamos, hemos evolucionado y quedan naturalmente perimidas y hay que pensarlas de nuevo. Pero no se trata solamente de pensamiento, que es lo que hizo Géminis y por su natural conexión con las ideas, vivió este eje desde el 5 de mayo del 2020, coincidente con la pandemia, de una manera menos traumática, porque lo que hizo fue conectar nuevas sinapsis en nuestro cerebro, no solamente conectar a las redes sociales, a los diferentes medios de comunicación a distancia, sino particularmente abrirse a la posibilidad de experiencias que hasta ahora, por lo menos desde el pensar, no había conocido. Para Sagitario,
fue y sigue siendo un poco más complejo porque de alguna manera tiene que ver no con asimilar, no con recibir, que es algo eh, casi natural para Géminis desde el pensar, sino con el soltar, con el depurar, con el vaciarse. Vaciarse de conocimiento, vaciarse de filosofía, básicamente basarse de creencias, de prejuicios, de juicios. Cuando se cristaliza una filosofía, se convierte de alguna manera en, en más que un juicio, en una sentencia sobre cómo debe ser la realidad. Y una característica maravillosa de Sagitario es que más que la realidad, aquello que lo moviliza es la posibilidad. Entonces, ahí aparece la clave para empezar a volver sobre nuestros pasos y poder distinguir de la realidad aquello que queremos conservar también a futuro. Simplificando podemos decir que la realidad es el presente y la posibilidad, aunque se manifiesta y se crea en el presente, es el futuro. ¿Qué proyectamos para ese futuro? Eso es lo que nos está mostrando entonces el Sol. La Luna, como toda forma, hay una ley de la Gestalt que es la de la pregnancia, imprime en este caso esa imagen tan fuerte de tener el poder de eclipsar, de ocultar la luz más maravillosa que es la que irradia el sol. Entonces, volviendo a nuestros orígenes, al nacimiento, a ese momento donde el ego todavía no existía, la luna parece querer decirnos cuánto de lo que fuimos descubriendo ya cumplió su misión, su tarea en esto de conocernos y cuánto queda por conocer y cuánto de lo que en principio nos parecía una verdad para siempre, una verdad absoluta, está ocultando nuestras verdades particulares. Es verdad que para Sagitario, desde su regente, desde Júpiter, pensémoslo en términos de Zeus, el señor del Olimpo, es importante pensar en el bien común, y eso es ineludible. Pero cuando el sistema se rigidiza, es muy probable que nos olvidemos de las particularidades. Y en este recorrido de evolución es ahí donde vamos a encontrar lo esencial de cada uno de nosotros. La importancia de poder respetar la diferencia, poder respetar y además estimular la particularidad. Es un campo, yo diría, especialmente sensible para la educación. Una educación que sea igualitaria en el sentido de los derechos, pero diferente en el sentido de los estímulos. Porque cada uno nace con un sol diferente y con una esencia, con sus matices, a descubrir, a manifestar, a irradiar. Así como Géminis conoce el mundo de las ideas, Sagitario, habiendo recorrido junto con el resto de los planetas, no solamente Júpiter, gran parte del zodíaco, en la casa 9, en la casa del conocimiento, es decir, ya recorrió 9 habitaciones del palacio, eh,
ya aprendió a que el conocimiento también llega por otros canales. Y tiene que ver con una conexión intuitiva, una conexión que podríamos llamar canal. Hoy estamos descubriendo que las mejores ideas, las mejores percepciones llegan, las más creativas, por ejemplo, las más originales, las impensadas, por vías que no tienen tanto que ver con la especulación. Precisamente cuando nos entregamos, la recibimos esa inspiración. Porque lo que para Géminis son ideas, para Sagitario es inspiración. Y es probable que sea el momento de aceptar que hemos perdido, aunque sea provisoriamente o cualitativamente, inspiración, que nos estamos repitiendo a nosotros mismos, que estamos repitiendo los mismos errores, que estamos queriendo volver a la vieja normalidad y que el planeta, que es parte de esta alineación, Gea, nos está diciendo no, ya no es posible volver atrás. Entonces, cuando Sagitario se desconecta de la inspiración, pierde el estado de gracia. Cuando cada uno de nosotros nos desconectamos con la inspiración, perdemos ese estado crístico, solar, que nos conecta con nuestra esencia primordial, con nuestra divinidad. Usamos el pensamiento como un vehículo, como un recurso, como una herramienta, pero hay un momento previo al concepto y tiene que ver con la inspiración. En este camino de ir sobre los propios pasos, podemos pensarlo desde Piscis, en su eje Piscis-Virgo, eh, Acuario-Leo, pero quedándonos con el más reciente, Capricornio, Capricornio-Cáncer, que tiene que ver con el eje de poder, donde se puso en el tapete patriarcado, matriarcado. Los pasos tuvieron que ver con replantear el propósito que tenemos como sociedad organizada, responsable. El siguiente, ya en Sagitario, replantearnos el sentido de la humanidad, el sentido de la vida, el sentido de nuestra propia vida en particular. Y en el propio vivir cotidiano, pero pensándolo ya en el eje que se abre a partir del 18 de enero, aparece el replanteo en relación a lo oculto, a lo secreto, a aquello que cada uno de nosotros tuvo que resignar en función de la practicidad de una sociedad funcional y que tiene que ver con el mundo sensitivo, con el mundo de las emociones. Entonces cuando aparece una enfermedad tan manifiesta como ocurre en una pandemia, se trata de que desaparezca el síntoma y que
no nos detengamos en pensar el porqué de esa experiencia colectiva. Entonces, transitamos un replanteo del propósito, del sentido y de la profundidad, lo que tiene que ver entonces con lo oculto, con lo secreto, con lo que no se ha expresado libremente en la sociedad y que se tradujo como metáfora, como metonimia del cuerpo, en diversidad de síntomas y de enfermedades. La carta del eclipse de este 4 de diciembre, fechada y situada en Ushuaia, una ciudad muy austral que va a servir de puente para quienes puedan ver de manera presencial este suceso astronómico y astrológico, y tal vez una excusa como para empezar a hablar de ciertos hitos, de ciertas referencias que podríamos llamar, por ejemplo, portal o portales, que se dieron, uno en particular, en casi perfecta equidistancia entre la luna llena y la luna nueva, y tuvo que ver con la particular alineación del nodo norte con Sagitario. De eso vamos a hablar ahora. En este gráfico podemos ver un poquito más de cerca este eje de 180 grados y pensar en ese momento clave particular, que es simplemente una referencia entre los dos eclipses. Eh, el último eclipse que ocurre en este eje entre Géminis y Sagitario nos habla de eh, cómo se manifestó esta energía de depuración en el cuerpo, en todos los cuerpos, no solamente en el físico, también en el energético, en el emocional, en el mental. Y hablando de lo mental, ahí aparece claramente Géminis, eh, pero muy ligado a las patologías respiratorias, porque rige a los pulmones. En relación a Sagitario, la cadera, que tiene que ver con la capacidad de adaptación, la flexibilidad, pero también las piernas, hablando del signo del caminante, ¿no? Del viajero, y asociado al nodo que entra, que ya lo vivimos como una especie de prólogo, de anticipo durante la luna llena, Tauro, que rige la garganta y las cervicales y el cuello, en relación también a la comunicación en este contexto de Mercurio en conjunción con el nodo y el Sol, y, y los órganos genitales y la intimidad, esta nueva intimidad en relación a Escorpio y a las emociones y a los sentimientos. Así que mucho para sentir en el cuerpo, y en cada uno de los cuerpos se manifestó durante casi 18 meses, porque falta muy poco para el cambio de nodos, pero en particular entre los dos eclipses, y nos habla de la potencia de este eje, donde es la luna la que le habla de cerca al sol, a partir del cruce entre la órbita lunar y la eclíptica solar, diciéndole y diciéndonos muchas cosas. De alguna manera, como cierre, pocas horas después de este eclipse, ya siendo
el 5 de diciembre de 2021, numerológicamente, por la suma de ese día, ese mes, 12, 1 más 2, 3, y 2021, 5, portal 535, con el número de la alquimia, con el número de la Trinidad, que es algo que está tan presente en la naturaleza, y en este caso, dos luminarias y la Madre Tierra, tres esferas de conciencia integradas, como Divina Trinidad, porque el Sol representa lo masculino, pero también al Padre, Apolo, la fuerza de la acción en el mundo, la autoridad, la creatividad. La Luna, con su poder de receptividad, de protección, de gestación, de cuidado, de permanencia a través del tiempo y de memoria, protegiendo y conservando los conocimientos ancestrales. Y también Gea, el planeta que está en constante transformación, donde se encuentra de alguna manera la clave de nuestra experiencia de evolución como humanidad. Si sumamos 3 más 5 da 8. Me gusta trabajar con una serie numerológica que es una progresión que podríamos decir que tiene principio pero no tiene fin porque es infinita. 00, 01, 02, 03, 05, 08 y así sucesivamente, y que propone números que son el resultado de la suma de los dos anteriores. 3 y 5 claramente son números Fibonacci, y el 8, aunque no aparece, es la suma del 3 y el 5, y el 8 tiene que ver con el poder de lo grande, y es un poder que tiene cierta ambigüedad, como ese nudo que representa el 8, porque bien usado es el poder de crear cosas muy importantes, muy grandes. Es el poder del infinito, y además es un poder infinito, eh, como la posibilidad. Tal vez en este mensaje de los números que habla de vibración, no habla de cifras. Nos habla de la abundancia, que es una característica sagitariana. Nos dice que hay para todos y que la clave, como es un proceso de transformación y de crecimiento, es no acumular, soltar, confiar. El universo, la creación y la energía, la divinidad, proveerá. Que así sea. Namaste. Y seguimos hablando de portales, de nodos y de planetas. Disfrutemos de esta experiencia de conciencia. Gracias.